Muy bien, ¿se oye bien? Sí. Ok, primero quiero agradecer la invitación al equipo de ProLE, en especial a María Hidali, que ha sido una compañera durante este tiempo, compartimos ideas de fondo y quiero agradecerles también a ustedes el que hayan estado trabajando durante todo este tiempo y hayan querido venir a compartir con nosotros también. Lo que voy a hablar, la verdad, es una idea muy sencilla y creo que ustedes la saben mucho mejor de lo que yo la sé, porque la están haciendo todos los días prácticamente. Entonces, entre que me da vergüenza y un poco de pena presentarlo, pero bueno, lo voy a hacer, es los efectos de la lectura mediada para el desarrollo de competencias emocionales de los niños. Bien, primero tengo que hacer un poco de contextualización y en términos generales el tema de la emoción en el aula en general ha tenido un aumento durante los últimos 20, 25 años. Bien, en términos generales es que se ha acumulado demasiada evidencia para no considerarla. Es decir, podemos ver que hay evidencia sobre el positivo impacto de la emoción en el rendimiento académico. Bien, lamentablemente no es un impacto directo, sino que está mediado. Por ejemplo, niños que están más regulados emocionalmente ponen más atención, si ponen más atención les va mejor en clase. Por otra parte, también se ha demostrado que niños que son más competentes emocionales tienen mejores habilidades sociales en la etapa temprana, pero también se ha demostrado que estos niños que tienen mejores habilidades sociales en la etapa temprana también son adultos con mejores habilidades sociales, es decir, tiene un efecto a largo plazo. Por otro lado, se ha demostrado que hay una relación directa con el desarrollo de competencias emocionales o habilidades emocionales en el mejoramiento del clima en el aula, también en la prevención de la violencia y del maltrato entre pares, por abuso de poder, que probablemente también lo conocen como bullying acá, ¿no? ¿Sí? Vale. Y también se ha demostrado que si invertimos tempranamente en educación emocional, hay beneficios económicos que implican el ahorrar, ¿no? ¿Verdad? Después las medidas reparatorias. Bueno, con toda esta evidencia, el tema de la emoción en la escuela ha sido un camino en donde damos 3 pasos hacia adelante y a veces 2 para atrás, a veces 3, a veces 4. O sea, es un camino donde se trabaja mucho y se avanza poco. Esto, la verdad, tiene que ver con muchas cosas. Primero, tiene que ver en términos genéricos con que la escuela históricamente ha tenido que ver con la incorporación de información cognitiva. Bien, los psicólogos tenemos lamentablemente mucho que ver en esto, con todas las teorías conductistas que probablemente ustedes también conozcan. Bien, entonces eso ha hecho que lamentablemente todo lo que tiene que ver con emoción se ha mantenido al margen. Pero esto no solamente de la escuela y de los psicólogos, también es un concepto de emoción que está enraizado casi en el sentido común, que nos dicen que si nos emocionamos perdemos como el camino de un pensamiento abstracto. Si mostramos mucha emoción dejamos de ser hombres, por ejemplo, es que es lo tradicional, ¿verdad? Acuérdense ustedes de lo que decían ya los estoicos en el tiempo de los filósofos, que decían que las emociones, en ese caso las pasiones, eran formas falsas y destructivas de ver la vida. Es decir, como si te emocionas, estás haciéndolo muy mal. De hecho, en el colegio todavía nos dicen, en Chile por lo menos, que a la escuela solo se va a estudiar. ¿Bien? Y ni se te ocurra enamorarte o ponerte de novio con alguien porque ya prácticamente hemos perdido toda la inversión. Bien, afortunadamente, como yo les he dicho, son pasos hacia adelante, pasos hacia atrás, y el redescubrimiento de los niños y la crisis del pensamiento moderno ha hecho que la emoción tome un lugar que creo yo que es relevante. De hecho, las corrientes en psicología más actuales dicen que la emoción es la primera forma de conocimiento, es decir, y además es innegable. Hay algunos como Maturana y Varela que lo ponen al inicio, es decir, somos como nos sentimos. La explicación es a posteriori. Entonces ya estamos hablando de una forma de entender la vida que es distinta y estamos intentando recuperar el lenguaje de la emoción para ponerlo en el lugar que corresponde. Entonces, en el marco de esta idea han emergido una serie de programas a nivel internacional que tratan de incorporar la emoción en el aula con distintas metodologías, unas conductistas, bien con reforzamientos, otras que han enfatizado la idea de la inteligencia emocional, de la alfabetización emocional, otros de la regulación emocional. Uno de los más actuales tiene que ver con competencias emocionales que se refieren fundamentalmente a la eficacia de un comportamiento emocional en un contexto particular. Es
Es decir, uno puede ser muy eficaz emocionalmente, por ejemplo, en el trabajo, ajustándose bien, reconociendo emociones, expresándolas adecuadamente, pero ser completamente ineficaz en el contexto familiar, por ejemplo, en donde no logra reconocer bien las emociones de los otros, etc. Pues bien, con todo, hay una corriente que ¿verdad? Está tratando de proponer un cambio, pero lamentablemente, y aquí está el lado pesimista de nuevo, lamentablemente esto no es una idea compartida desde las políticas públicas en la escuela. Bien, lo quiero decir directamente. Es decir, entre nosotros es fácil convencernos, digamos, pero tenemos que convencer a la gente que prepara a los profesores. Entonces, esta idea de incorporar la emoción ha venido siendo, por lo menos en Chile, un componente, ¿cómo le llamaría?, transversal. Es decir, si no hay un indicador, puedes o no tomarlo, digamos, pero está la idea. Bien, entonces, en muchos casos, es más bien el trabajo con la emoción es como una labor de Quijote, bien, tratando de ir de sacar a los niños, de enseñarles y de compartir con ellos la vida emocional. Pues bien, con todo, creo que hay mucho que hacer y hay un escenario actual en donde las emociones efectivamente pueden ser potenciadas y al menos se están incorporando dentro de las competencias transversales en el currículum escolar. Bueno, la pregunta entonces es, si tenemos este escenario, ¿cómo podemos aprovechar para desarrollar competencias emocionales en las aulas? Y desarrollarlas de una forma en donde el niño no se le excluya, ¿bien? Y desarrollarlas de una forma en donde el niño sea partícipe, ¿bien? Y desarrollarlas de una forma en donde exista interacción, ¿bien? Solo un paréntesis. Habitualmente, cuando tratamos de enseñar o de potenciar competencias emocionales en los niños, lo que sucede es que los profesores, por ejemplo, detectan a un niño que tiene dificultades emocionales para ajustarse y lo que hacen es pasárselo, ¿verdad?, al orientador. El orientador no puede, se lo pasa al psicólogo, el psicólogo no puede, se lo pasa al psiquiatra y el pobre niño hace un recorrido paralelo que es súper complejo. Entonces, lamentablemente eso genera una doble discriminación, ¿verdad? Porque yo te saco del lugar donde tú estás y te saco del lugar donde tú estás por tu propio bien. Entonces el pobre niño dice, bueno, ¿será que algo estará haciendo muy mal? Entonces, lamentablemente, las estrategias que se han implementado para trabajar con los niños con emoción, muchas veces lo que hacen es empeorar las cosas tratando de enseñarles competencias que se aprenden en interacción. ¿Bien? Vamos a entender la emoción entonces como una comunicación que se realiza en la interacción. Por tanto, ¿de qué forma podemos enseñar la emoción en el colegio de una forma que no excluya al niño, todo lo contrario, que sean procesos de inclusión y que se hagan en interacción? Y nosotros proponemos las artes, ¿bien? Las artes siempre han permitido conectarnos con la experiencia de las otras personas y también han permitido conectarnos con las propias. Cuando ustedes ven una película, cuando ustedes escuchan música, a veces se les pone la carne de gallina, no sé, decimos allá en Chile, la piel de gallina, ¿me entienden, no? Sí, nos emocionamos, en pocas palabras, ¿bien? Esto habitualmente se entiende como una paradoja de ficción, ¿bien? Una paradoja de ficción es que nos emocionamos por cosas que no existen, ¿sí? Nosotros vemos una telenovela y nos enojamos con el malo de la película, pero el malo no existe. Es un personaje que está representando un rol. ¿Bien? Cuando pasamos penas por estas películas de ficción, por el Hobbit que lo está pasando tan mal, nosotros decimos, oh, qué pena el Hobbit. El Hobbit no existe. ¿Bien? Entonces eso se llama paradoja de ficción, ¿bien? Y es potente en todos nosotros. ¿Bien? ¿Qué sucede entonces? Que cuando hay un escenario ficticio, nosotros tendemos a creerlo y a comprometernos con ello. Y eso ustedes lo han podido ver. Lo pueden ver cuando leen, lo pueden ver ustedes mismos cuando ven una película y también, por ejemplo, cuando vemos los títeres, ¿bien? Que los niños se comprometen. En esta foto no alcanzó a salir la profesora, pero la profesora también estaba indicando ahí que el malo estaba por allá. Bueno, junto con las artes, y creemos que la literatura infantil, a través de la lectura mediada, es un escenario particularmente eficaz para la potenciación de competencias emocionales. Lo que queremos decir
brevemente es que la literatura infantil puede ser una plataforma de exploración para el aprendizaje de emociones a través de la experiencia vicaria que nos ofrecen personajes que no existen. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede que nosotros podemos llegar a hacer esto? Se conjugan una serie de factores. El primero, por el cual nosotros comenzamos hace tiempo a hablar de esto, es lo que hemos llamado la arquitectura de la ficción. Pero le pusimos así porque estábamos partiendo. Pero en definitiva, la arquitectura de la ficción es una invitación, ¿verdad?, que hace el escritor, que es el pacto enunciativo, te dice, vamos a hacer como si, ¿verdad? Vamos a hacer como si esto fuese verdad, pero nosotros dos sabemos que esto no existe. Pero te invito a creerme. Y el niño dice, yo te creo. ¿Bien? Pero el niño lo que hace es un mecanismo interno que tiene muchas explicaciones, pero nosotros le llamamos mecanismo desacoplador. Se lo voy a explicar a través de un ejemplo. Ustedes han visto a los niños jugando con una escoba al caballo, ¿verdad? Porque eso es, en todas partes lo hacen, ¿bien? Entonces, están jugando con la escoba al caballo y es un caballo, ¿bien? Y luego la mamá le dice, oye, ¿me pasa la escoba? Y el niño le pasa la escoba, no le pasa al caballo, si no estaría barriendo con el caballo, le pasa la escoba. Es decir, el niño acopla la realidad y luego desacopla la realidad, ¿verdad? Nosotros hacemos ese juego también cuando vemos películas. Entonces, si tú tienes una buena invitación, un buen pacto enunciativo, el mecanismo desacoplador funciona excelente. Entonces, ¿qué tenemos? Que se construye una arquitectura que nos permite explorar mundos distintos. ¿Bien? Se crea un nuevo mundo y ahí nosotros decimos, vamos a explorar esto. Bueno, en la lectura con los otros, lo que nosotros pretendemos es que los niños exploren este mundo de ficción que se ha construido. Bien, y un rol central acá lo toma el mediador, el rol que han hecho ustedes durante todo este tiempo. ¿Qué hace el mediador? Algo muy complicado, ¿verdad? Que lo que tiene que hacer es primero transmitir, ¿verdad?, las atmósferas emocionales, llamamos nosotros del texto, es decir, tratar de que el niño se comprometa con lo que está sucediendo allá. Bien, y esa transmisión de la atmósfera emocional, ustedes lo saben, ¿verdad? Lo hacen a través de la expresión facial de la emoción, ¿sí?, cuando está enojado, triste, el personaje, pero también lo hace a través de la entonación, la postura corporal, etc. También el mediador lo que hace es escoger buenos textos. ¿Bien? Para nosotros un buen texto, tal vez tenemos criterios un poco distintos, pero un buen texto para la exploración y el desarrollo de competencias emocionales es un texto que es rico en emociones, ¿bien? Como la vida, ¿vale? Lo más parecido a la vida en sí misma. Pero nosotros no tenemos un día de alegría, ¿verdad? Ojalá fuese así, tenemos un día de alegría, sabemos que otro día vamos a tener pena, mejor nos quedamos en la casa, ¿verdad? Tenemos días en donde las emociones se van mezclando. Entonces pasamos bien un rato y luego tenemos pena y luego alegría y sorpresa, etc. Entonces lo que nosotros buscamos es que los textos estén ricos en interacciones emocionales. Yo les puedo recomendar algunos de la editorial Norma, que también ustedes lo incorporan, de la colección Buenas noches. Y estos textos además son encantadores porque tienen un muy buen acompañamiento visual. Bien. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un mundo de ficción que está estable, que está escrito y que podemos ir a él cuando nosotros queramos. Es decir, si al niño le da mucho miedo, y me imagino que a ustedes le ha pasado, te dice, no quiero seguir leyendo. Y no pasa nada. ¡Plac! Cerramos y luego volvemos cuando él esté tranquilo. ¿Sí? Porque cuando abramos el mundo, de nuevo, va a estar ahí tal cual, lo dejamos. Tenemos luego el mundo real de los niños, que son lectores y narradores al mismo tiempo. Y luego está el adulto mediador, que lo que hace es poner en contacto a estos mundos. ¿Qué hacemos entonces? Creo que, insisto, es una idea simple. Lo que hacemos es invitar a los niños a explorar este mundo de ficción, pero este mundo de ficción vamos a explorar algo específico, las emociones, lo que sucede ahí. ¿Bien? Por decirlo muy simple, si ustedes quisieran aprender sobre los árboles que existen en el bosque, lo que nosotros no haríamos es decirle, vaya al bosque a mirar solito, ¿verdad? Lo que nosotros haríamos es decir, yo lo acompaño. Este es un roble, qué sé yo, un pino. Lo acompañamos, le mostramos la cosa.
Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Le mostramos las cosas, pero al mismo tiempo, como decía María hace un momento atrás, lo que hacemos es conversar con él. ¿Bien? Y en esa conversación vamos pasando desde el mundo de ficción, a través de la mediación, al mundo real, a lo que sucede ahora. Y esa conversación es guiada, ¿bien? Es guiada por el mediador. Aquí yo tengo una serie de preguntas que ustedes pueden utilizar. Y la verdad es que los niños hacen el resto del trabajo. Nosotros preguntamos y el niño solo va respondiendo. Estas preguntas no son para todos los cuentos, ¿bien? Ni son exclusivamente estas. Ustedes pueden crear otras, ¿bien? Y ajustarlas al cuento. Lo interesante para mí de este guión de preguntas es que pasa desde la ficción, si usted se fija, las preguntas van centradas en la ficción, hasta la realidad. Es decir, primero partimos conversando qué es lo que sucede en este mundo de ficción, qué cara puso el personaje, si ustedes quieren preguntar cómo se llamaba, incluso no pasa nada. Luego vamos pasando lentamente hasta la realidad. ¿Conoces a alguien que ponga esa cara? Bien, ¿has visto esa cara en algún momento? Y luego, finalmente, ¿cómo podemos ayudarle? Este guión de preguntas no está inventado al azar, sino que está justamente basado en investigaciones, porque se ha visto que, por ejemplo, el reconocimiento de emociones es previo a la empatía. La empatía está ligada luego a la conducta prosocial. Si ustedes se fijan, ese es el camino que sigue. Pero también acá hay preguntas que tienen que ver con regulación emocional, que es más complicado. Y la regulación emocional nosotros la hacemos tratando de que el niño ejercite la empatía, que viene con nosotros, ¿verdad? Desde que nacemos. Preguntándole si es que este personaje, la conducta que hizo, le resultó como él esperaba o no. ¿Bien? Es decir, la conducta emocional tiene un objetivo. ¿Bien? El procedimiento para llevar a cabo ese objetivo emocionalmente podemos fallar, ¿o no? ¿Verdad? Si nosotros estamos acostumbrados a tratar de hacernos amigos de una forma y resulta que en otro contexto eso no me sirve, es que la conducta emocional no funciona, hay que cambiarla. Entonces los niños dicen, sí, sucede que él está acostumbrado, aquí me acordé de un cuento de un oso, pero no me acuerdo el nombre ahora, pero era un oso que se hacía de amigos a gruñidos, pero él quería hacerse de otros amigos, entonces fue a hacerse de amigos con gruñidos con los más pequeñitos del bosque y claramente estos salieron corriendo. Entonces le preguntamos a los niños, oye, ¿resultó? ¿No resultó? ¿Qué pudo haber hecho el oso? Entonces los niños tienen que aplicar, paradoja de ficción, ¿verdad? Es decir, no, tiene que haber hecho esto de otra forma. Tal vez hablar más bajito, te dice. Bueno, creo que ya he hecho el contexto y voy en tiempo, ¿verdad? Sí. Súper. ¿Qué tenemos entonces? Lo que les quiero mostrar son los resultados de algunos estudios que hemos hecho. Hemos hecho estudios cuantitativos porque lamentablemente, habitualmente tenemos que mostrar datos para que la gente diga, oye, podría ser. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos niños entre 6 y 7 años de edad con un diseño que se llama cuasi experimental porque son grupos dados, ¿bien? Es decir, por ejemplo, acá nos pasaron el primer año A y el primer año B. Bien, cuando le decimos que somos psicólogos, que trabajamos con la educación y que tratamos de potenciar competencias emocionales, habitualmente los directores nos dicen, ok, trabaje usted con el A. Dicen, trabaje con el A porque es los más desordenados habitualmente. Entonces, bueno, son los grupos dados, ¿bien? Y acá teníamos 3 grupos. Un grupo que nosotros llamamos lectura mediada, que es el grupo que hace esta lectura enfatizando las emociones. Otro grupo que leía de manera tradicional, la manera tradicional es tratando de más bien enfatizar la memoria a corto plazo, cómo se llamaba el niño, la comprensión lectora, entre otros. Y en ese momento había un grupo que hacía lo que se conoce como lectura silenciosa. El niño lleva un libro o le entregan un libro y lo que hace es tener aproximadamente 15 a 20 minutos para leer solo. En ningún caso lo que estoy tratando de decir es que estos dos formas de leer son malas, para nada, son simplemente formas de leer con objetivos distintos. El objetivo nuestro era potenciar competencias emocionales. ¿Y qué evaluamos? Evaluamos algo sencillo que es el reconocimiento facial de emociones, bien, a través de la mirada. Y evaluamos empatía. ¿Qué es lo que encontramos? Que no se ve, ¿verdad?
¿Qué es lo que encontramos? Que el grupo de lectura mediada nuestro tenía los puntajes más altos en reconocimiento facial de emociones cuando terminamos la intervención. Y la intervención duró aproximadamente 4 meses, es decir, casi nada. Luego el grupo de lectura tradicional en reconocimiento de emociones estaba bastante alto, pero el grupo de lectura silenciosa estaba bastante bajo. Esto tiene que ver, creemos nosotros, con la posibilidad de interactuar con el mediador, porque aún así el grupo de lectura tradicional también podían ver el rostro de quien contaba el cuento y además podían ver el rostro de los personajes de ficción. Pero empatía ya cambia. Y empatía lo que pudimos ver es que efectivamente el grupo de lectura mediada tiene puntajes mucho más altos con diferencias estadísticamente significativas con los otros dos grupos. Es decir, los niños que leen enfatizando el discurso sobre la emoción efectivamente pueden desarrollar esta competencia emocional. Bueno, nosotros muy entusiasmados con estos resultados dijimos, veamos qué pasa si lo hacemos durante un año escolar, así agrandados, como dice María. Pero solamente teníamos 2 grupos, ¿bien? El grupo de lectura mediada y el grupo de lectura tradicional. Pero esta vez incluimos también niños de etapa preescolar, ¿bien? Y extendimos la lectura por 8 meses y luego hicimos un seguimiento después de 4 meses, ¿bien? En Chile tenemos las vacaciones de verano que duran aproximadamente 2-3 meses, luego comienzan en marzo las clases y nosotros evaluamos por allá por abril y terminamos de hacer la evaluación por diciembre. Entonces los niños se fueron de vacaciones con su familia, se desconectaron del colegio. ¿Qué evaluamos acá? Evaluamos reconocimiento facial de emociones, regulación de la emoción y empatía. Bueno, y aquí podemos ver lo que encontramos en todos los grupos sobre reconocimiento facial de emociones. Como podemos ver, nosotros somos el grupo azul, ¿vale? Como podemos ver, partimos prácticamente igual con el resto de los grupos, pero en diciembre ya la diferencia era estadísticamente significativa con el grupo de lectura tradicional. Y cuando volvimos en cuarto, a los 4 meses, los niños habían bajado un poco su competencia de reconocimiento facial de emociones, sin embargo no alcanzó a bajar al punto del otro grupo que leía tradicionalmente. En regulación emocional, el mismo patrón. Si ustedes se fijan, hay un aumento con diferencias estadísticamente significativas en relación al grupo de lectura tradicional y luego hay un descenso que no alcanza a ponerse al mismo nivel que el grupo de lectura tradicional. Es decir, los chicos mantienen esto con un descenso. Y sobre regulación emocional, yo quiero hacer una especie de zoom in al resultado este, porque hay diferencias por curso, ¿bien? Por ejemplo, los niños que estaban en kinder, que llamamos allá transición, tienen alrededor de 5 años, tienen puntajes en promedio con lectura mediada que son bastante altos en relación al grupo de lectura tradicional. Pero cuando los niños de primero, tienen también diferencias que son estadísticamente significativas, pero si ustedes se fijan, al parecer los niños de primer año le sacan menos provecho a la experiencia que los niños de transición. Ese provecho, entre comillas, se vuelve a observar en los niños de segundo año básico, en donde también hay un aumento. Y en en empatía, el patrón es el mismo para todos los cursos, ¿bien? Que es este, pero aquí hay algo interesantísimo de nuestro punto de vista que todavía no logramos explicarnos, que tiene que ver con la diferencia por género, ¿bien? Estos son los chicos, los niños. Lo que podemos ver es que tienen el patrón de todos los cursos, es decir, hay un aumento estadísticamente significativo y luego hay un descenso, mientras los niños que leen de manera tradicional se mantienen. En cambio, las niñas, si ustedes se fijan, parten perdiendo, como decimos nosotros, luego aumentan con diferencia estadísticamente significativa en diciembre, pero cuando las vemos en marzo o abril, las chicas mantienen el efecto. ¿Bien? Y esto es en niños preescolares. Y este fenómeno solo lo vimos en niños preescolares. En todos los otros cursos se mantenía el mismo patrón.
Súper. ¿Qué es lo que queda? Muchísimo por hacer. Creo que hemos hecho 2 estudios que están publicados, el otro ya está por salir, me imagino, pero queda mucho por hacer. Entonces, hay muchos desafíos. Primero, efectivamente, convencer a nuestros directores que hay que incorporar la dimensión emocional en el aula, y el cuento y la literatura infantil puede ser una buena herramienta, es gratuita, es fácil, ¿bien? Segundo, podemos confirmar que efectivamente, si leemos así, podemos potenciar las competencias emocionales de los niños. Tercero, creemos que efectivamente un contexto seguro, en donde no se les exige a los niños que participen obligatoriamente, puede ser, y se les acepta, puede ser efectivamente un adecuado contexto para que estos niños desarrollen estas competencias. Y también los desafíos de utilizar el diálogo como eje de la interacción. Tenemos todavía muchas limitaciones y proyecciones. Lamentablemente nosotros no hemos evaluado el discurso de los niños durante la lectura mediada. Quisimos hacer un estudio cuantitativo, o hemos hecho estudios cuantitativos, pero todavía falta saber qué piensan los niños de la lectura. ¿Bien? ¿Qué les pareció? ¿Se sintieron bien, mal, etcétera? ¿Bien? Pero también es interesante saber cuál ha sido la experiencia de los profesores que leyeron con nosotros. ¿Bien? Y también de los papás que leyeron que leían. Nosotros teníamos experiencias solo aisladas, porque veíamos a los papás de repente, cuando nos decían, qué sé yo, Francisco llegó contento porque mañana le tocaba leer. Y después al día siguiente decía, llegaba preocupado porque el personaje le estaba pasando algo tan terrible, tan terrible. Entonces le contaban a la familia lo que estaban haciendo, bien, en términos emocionales. Ahora también hay un desafío que es, creo, bien complejo, que es tratar de incorporar la educación emocional en la formación curricular. Eso implica desarrollar competencias emocionales básicas también en la gente que lee cuentos. ¿Bien? Hace algún tiempo atrás hice un ejercicio con la gente que estoy formando en educación preescolar. Era un ejercicio muy simple, que ustedes lo pueden hacer si quieren, no ahora o cuando quieran en realidad, pero era que se juntaban en parejas y tenían que expresar facialmente las 4 emociones básicas: alegría, tristeza, rabia, miedo. Entonces, la gente ponía caras de rabia y la señora que estaba, la compañera decía, yo no sé si le duele la guata, el estómago, yo no sé si le duele el estómago o se le quedaron los lentes en la casa, pero rabia no es. Entonces, si nosotros no expresamos bien la emoción, ¿cómo nos vamos a comunicar bien? Y luego, por último, creo que queda el desafío fuerte en Chile de saber qué competencias estamos potenciando y si en la lectura de cuentos estamos potenciando una competencia que es válida en contextos particulares culturales. Bien. Nosotros tenemos una alta población de mapuches, especialmente desde la 9ª región hacia el sur, concentrado en la 9ª región. Pero los estudios que hemos hecho nosotros los hemos hecho especialmente con niños chilenos, no mapuches. Bien, porque sinceramente sabemos muy poco de los patrones de socialización emocional de las culturas minoritarias y no nos hemos atrevido a incorporar cuentos occidentales o chilenos directamente para trabajar con los niños mapuches, porque nos pueden decir, esto no tiene nada que ver conmigo ni con mi cultura. Entonces, hemos sido respetuosos con ese proceso y estamos trabajando en eso. Bien, yo espero que en los próximos años, si es que nos va bien con algunos proyectos que tenemos en evaluación, podamos efectivamente hacer lectura mediada con pertinencia cultural. Fin de la presentación. Muchas gracias.